¿Alguna vez te has preguntado qué haría tu veterinaria si tu gato fuera suyo? ¿Sabes por qué esta no es la mejor pregunta que podrías hacerle? ¿Cómo afecta tu vida personal a las decisiones que tomas sobre la salud de tu gato? ¿Y si tu veterinaria pudiera tener en cuenta todos esos factores antes de darte un consejo? Hoy hablaremos sobre cómo a veces tu veterinaria felina se puede poner en tu lugar y cómo a veces no podrá hacerlo de ninguna manera. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 165 del 24 de mayo de 2024. Hoy es viernes y los viernes toca un tema más relax, más off topic, más variado. A veces hablamos de pupusito, a veces traigo algún invitado, a veces no sabemos de qué hablamos y hablamos de cosas raras. Bueno, hoy tenemos un capítulo súper importante porque esta pregunta que me han hecho muchas veces, bueno, hay que cogerse la respuesta con mucho cuidado porque... hay que ir con prudencia, la verdad, con esta pregunta y sobre todo con la respuesta, porque no tiene nada que ver lo que yo haría en mi caso con lo que yo te recomendaría a ti. Es decir, no tiene por qué ser lo mismo lo que yo haría con tu gato si tu gato fuera mío que lo que yo te recomiendo que hagas tú con tu gato. Enseguida hablaremos de esto, pero antes recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Cada día hay una nueva clase y cada 2 semanas siempre hay un curso nuevo. Es como si fuera Netflix, que tenéis las clases, no tenéis las series y tenéis también los capítulos, pues es lo mismo. En lugar de tener capítulos tenemos episodios y en lugar de tener series tenemos cada uno de los cursos que hoy terminamos ya este intenso y brutal curso sobre salud bucodental que hemos hecho. Haremos un repaso hoy de todo lo que hemos visto estos días, estas 2 semanas de curso, y veremos cuáles son las buenas prácticas que yo te recomiendo para que tu gato tenga la boca sana y preparada para hacer un anuncio de pasta de dientes, tal cual, para que tenga la mejor boca posible. En fin, pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas. Estas clases sabéis que las podéis ver siempre que queráis, es decir, este curso ha durado 2 semanas, pero ya está disponible para ti y para todo el mundo que se apunte a pupusito.cat, siempre estará disponible allí. Vamos a hablar del episodio de hoy, que como os digo es una pregunta recurrente, pero es una pregunta trampa en realidad, porque, vamos a empezar por el principio. Para que te hagas una idea, vamos a ver de qué hablaremos hoy. Te voy a hacer un poco el resumen de la clase, del episodio de hoy. Primero te explicaré cuál es la peor pregunta del mundo que podrías hacerle a tu veterinaria felina y que en realidad me hacen mucho más de lo que me gustaría. Y después veremos qué pregunta yo te propondría, es decir, te voy a proponer una pregunta que creo que te puede ayudar mucho más que esta. Y después, claro, la píldora felina de hoy, como siempre. Bien, la pregunta del millón es, si has leído un poco el título del capítulo de hoy, quizá ya sabes más o menos de qué irá esta pregunta que me hacen a menudo. Y la pregunta es, literalmente, os la digo así tal cual, la pregunta es, si fuera tuyo, ¿qué harías? ¿Vale? O sea, si el gato, estamos hablando de un gato que tiene algún problema, me lo invento, un problema de obstrucción urinaria, ¿vale? Y la pregunta es, si el gato fuera tuyo, ¿tú qué harías? Porque estamos barajando la posibilidad de, tratar de esta manera, tratar de esta otra, no tratar, también es algo que a veces se tiene que barajar, depende de la situación, y entonces muchas veces sale esta pregunta. Si fuera tuyo, el gato, el paciente en cuestión, ¿tú qué harías? Entonces, realmente para mí esta pregunta no tiene ningún sentido ni ninguna utilidad. Y quizá tú me la hayas hecho alguna vez, si coincide que hemos estado en contacto porque te he visitado a tu gatito o porque nos hemos visto en alguna asesoría o algo así. Y la verdad es que cuando me hacen esta pregunta es muy complicado y yo intento reformularla, ¿vale? Ahora me explico mejor, porque la verdad es que para mí no tiene sentido qué haría yo si tu gato fuera mío, literalmente tal cual, ¿eh? Si tu gato, tal como está, fuera mío, ¿yo qué haría? Esta pregunta, ya os digo, para mí no tiene sentido porque primero que las condiciones tuyas y las mías
son distintas. Y en el caso de tu situación y la de tu veterinaria felina, también son diferentes. No será la misma situación la que tenga tu veterinaria felina o tu veterinario felino, no lo sé, que las que tienes tú. ¿Condiciones de qué tipo? Pues bueno, primero el coste del tratamiento. No es lo mismo. No nos autocobramos las horas, por ejemplo. Nosotros la mano de obra no nos la autocobramos. Entonces, no es lo mismo tener que pagar por una cirugía hablando de el material, la anestesia y todo eso, más las horas, si te toca a ti operar o no, o si es un compañero o lo que sea. Pero en este sentido, el coste del tratamiento, de cualquier tratamiento, será distinto el que tienes tú que el que tiene tu veterinaria felina, aunque sea solamente por la mano de obra, simplemente por esto. Luego, ¿qué más puede tener influencia de esto? Pues bueno, quizá porque aparte de este coste, el dinero en absoluto, el número de euros, el monto de dólares que tengáis, es muy diferente que alguien tenga la disposición de gastar más o menos dinero en esto. Esto es algo muy personal, igual que quizá yo no me gastaría un dinero en un coche y sí me lo gastaría en una casa. Y alguno de vosotros sería al revés, quizá dirías, pues bueno, pues yo en una casa no me la gastaría y en cambio creo que en un coche me gustaría más gastármelo porque me parece que es una inversión en seguridad, pues un coche de calidad, un coche que tenga pues unos buenos neumáticos, unos buenos frenos, todo lo que sea así. Y en cambio quizá otra persona diría, pues no, pues yo preferiría gastármelo en unas vacaciones, porque al final la vida son 2 días y estamos aquí para disfrutarla, ¿eh? Y todo está bien mientras el dinero sea tuyo, ¿no? Y mientras no te estés gastando el dinero de otra persona o estemos hablando de una familia y se esté gastando el presupuesto en una cosa que no toca. Pero esto no es lo que hablamos hoy aquí. La cuestión es que aparte del número absoluto que cueste algo, yo quizá no tengo la misma predisposición a gastarme un dinero en una cosa que tú, y tu veterinaria felina es posible que tampoco tenga la misma predisposición a gastarse el dinero en lo que tú te gastarías. Es decir, yo sé que hay gente que literalmente me han dicho, yo dejo de comer para poder pagarle el tratamiento al gato, y hay gente que no me lo dice, ni lo piensa, ni lo pensará nunca. Y todo está bien, es decir, al final hay que ser coherentes con las decisiones que tomamos. Entonces, bueno, no voy a entrar en debate en esto ahora, no da igual si me parece bien o mal esto. La cuestión es que hay que tener en cuenta esto. Y cuando tú formulas la pregunta, ¿tú qué harías? Se lo estás preguntando a una persona que no tiene el mismo criterio que tú en lo que quieres gastarte o lo que puedes gastarte. Además, quizá lo que tu veterinaria felina se puede asumir como un riesgo en cuanto a, por ejemplo, riesgos anestésicos, riesgos de una cirugía que no salga mal, que no salga bien, perdonad. Todo esto puede ser que tratamientos experimentales, sobre todo en cuestiones de PIF, que estamos muy al día ahora con todo esto, vías de administración poco prácticas, quizá tu veterinaria felina te propone, bueno, pues yo le pincharía cada día suero subcutáneo a un gato con insuficiencia renal. Yo esto lo digo un montón de veces, pero digo, yo haría esto, pero no es lo que te propongo a ti, porque sé que no vas a poder, porque tú me has dicho que no quieres, que no puedes, que no tienes tiempo, entonces mi propuesta va a ser otra. Entonces, los riesgos, la anestesia, el uso de tratamientos poco convencionales o tratamientos que quizá en casa son complicados, es algo que tu veterinaria felina o tu veterinario felino va a tener en cuenta que quizá él sí que quiere hacerlo y sí que podría hacerlo y sí que lo haría, pero si evalúa tu situación, quizá esa posibilidad no es factible. Otra cosa, por ejemplo, sería una dieta. Es decir, pues hay que hacerle una dieta especial para el problema que sea, para un problema de tiroides. Hay que darle esta dieta especial. O una dieta que no tenga déficit de taurina. Bueno, pues esto de la taurina lo hablamos en el curso de nutrición felina para una vida saludable. Esto os voy a dejar el link de la clase de taurina en las notas del programa. Pero bueno, quizá
tu veterinario felino quiere preparar una dieta y tú no tienes tiempo para esto, o al revés, o quizá tú tienes muchísimo tiempo y tu veterinario felino te dice, es que a mí no me da la vida, estoy todo el día aquí en la clínica y no puedo preparar una dieta casera para mi gato, en cambio sé que tú, como cuidador de ese gato, tú que tienes más tiempo o tú que tienes más traza en la cocina, tú sí que podrías hacerlo, así que no tiene sentido que me preguntes lo que haría yo porque no estamos en la misma situación. La situación de la vida de cada persona es completamente diferente. Y otra cosa por la cual creo que tampoco es una buena pregunta es que emocionalmente nosotros, los veterinarios felinos, podemos, aunque cuesta mucho, mucho, pero podemos ver a nuestro gato desde las dos vertientes. Podemos verlo desde la vertiente de veterinario y desde la vertiente de cuidador. Y podemos valorar el global. Podemos hacer una abstracción de la situación. Podemos pensar, bueno, ¿vale? Respiras, ¿no? Y piensas, es tu gato, también es tu paciente, y ¿qué es lo mejor para tu gato? Más allá de cuando llegas a casa y tengas que explicarle a tu hijo que... me estoy poniendo mal, ¿eh? Me estoy emocionando. Bueno, me entendéis, ¿verdad? Me explico con esto, ¿no? Podemos intentarnos poner, aunque cuesta mucho, podemos intentarnos poner en esta situación de al otro lado de la mesa. La mesa desde el lado del veterinario y desde el lado del cuidador. Pero tú siempre solo verás el lado del cuidador, a no ser que seas veterinario y estás escuchando esto, pues vale, entonces sí, pero si eres un cuidador de un gato y no eres veterinario felino, o quizá tienes una profesión similar, puede ser que seas de personal médico de otra especie, por ejemplo especie humana, pues quizá puedes abstraerte un poco y ponerte también en este papel, pero en general la mayoría de cuidadores no podrán ponerse en el papel del veterinario. Entonces es muy complicado que una persona que sí que puede ponerse en este papel, como por ejemplo tu veterinaria felina, te responda a la pregunta de qué haría ella. Porque ella o él va a tener esas dos caras de la moneda, va a tener esas dos vertientes que quizá tú no puedes tener en ningún momento. Así que no es justo que esa persona que no está en tu situación, que no tiene tu background ni en lo económico, ni en lo personal, porque no lo sabe, no porque no quiera saberlo o porque le dé igual, sino porque no sabe tu situación, no has ido a contarle tu vida. O quizás sí, y estaría bien, pero estaría genial, de hecho, pero quizá no tiene este background, no tiene toda la información que necesita y no puede tomar esa decisión por ti, porque sería una decisión injusta totalmente. Si te da su opinión, será injusto que la diga basándose en su criterio. Porque, por ejemplo, yo personalmente y dentro de mi manera de pensar, el hacer o no hacer pruebas, por ejemplo, hay un diagnóstico presuntivo, creemos que tiene un tumor no sé dónde. Yo iría full, por ejemplo, porque es que si no puedo dormir por las noches, y esto me ha pasado con Pupusito, con el tema que tiene en el páncreas, pues bueno, pues yo sé que eso está allí y a mí me dan unas ganas de abrirlo y coger una muestra de eso y analizarlo y me puede eso, pero luego pienso, digo, vale, pero es que el páncreas como menos lo toques mejor, es decir, dentro de mi faceta de veterinaria tengo que sacarme varias caras, varios sombreros que diríamos, e írmelos poniendo y sacar una conclusión global. Entonces, bueno, hay gente que no es así, que se sabe relajar, yo no, se sabe hacer mindfulness y tiene mucha más paciencia que yo no tengo paciencia ni para hervir la pasta hervida, entonces imaginaros cómo qué de mal lo paso cuando alguien me dice, esperamos para hacer pruebas, no sé, esperamos a ver si se le pasa y hacemos pruebas. Yo es que yo me pongo los pelos de punta. Pero bueno, entiendo que hay gente que puede tener una calma interior que a mí me cuesta bastante tener. Entonces, bueno, así en global, esos son los motivos por los cuales yo creo que la pregunta del millón, que os digo ahora de si fuera tuyo, ¿qué harías? Esta pregunta, creo que no es útil, que no es justa para vosotros y que no debe ser esta la pregunta que tú le pidas o que tú le hagas a tu veterinaria felina, por todo lo que hemos dicho, porque esa persona que está al otro lado de la mesa no va a tener tu contexto, no va a saber cómo es tu vida, no va a saber tus prioridades económicas ni tu presupuesto a final de mes y no puede tomar
ni tampoco tu contexto emocional. Si tú has pasado por, me lo invento, si tú recientemente has pasado por la muerte de algún familiar, quizá no estás dispuesto a dejar morir a tu gato bajo ningún concepto, o quizá has vivido la muerte de un familiar cercano hace muy poco y estás al contrario, estás en el otro lado, estás en el lado de no quiero que sufra porque he visto a mi familiar sufrir y no quiero que mi gato sufra. Entonces, es que es muy difícil poder contestar a esta pregunta de manera útil. Por eso creo que esa no es una pregunta que nos vaya a llevar a nada. Si tu gato, o sea, si mi gato fuera tuyo, ¿qué harías? Eso no me parece útil. Entonces, ¿cuál es la pregunta que creo que es bastante más, no sé, que creo que engloba más todo y que puedes hacerle a tu veterinaria felina? De hecho, es la que a mí me gustaría que me hicieran más habitualmente, más a menudo. La pregunta en cuestión es, para mi caso y mi situación, ¿qué me recomendarías? Es decir, yo ahora voy a hablar como si fuera la cuidadora que asiste a mi propia visita, ¿eh? Para mi caso de... voy a hablar como si fuera mi marido, ¿vale? Venga, pues para mi caso de Eloy, en mi caso y mi situación, ¿qué me recomendarías? Vale, pues yo, a ti, Eloy, te recomendaría que te cases conmigo. No, que ya estamos casados. Nada, te recomendaría esto y lo otro, pero solamente te lo puedo recomendar sabiendo lo que tú dices, tu caso y tu situación. Entonces, para que tu veterinaria felina pueda responder esta pregunta, la pregunta la vuelvo a repetir, para mi caso y mi situación, ¿qué me recomendarías? Pues tu veterinaria felina necesita conocer toda la información. Y aquí tenemos que ser muy claros y muy sinceros, casi como con el psicólogo, es decir, situación económica, situación familiar, situación anímica, cómo te sientes, cómo estás en casa, porque quizás estás pasando por un divorcio, quizás estás pasando por un momento en que los hijos se están yendo de casa porque son mayores, quizás estás pasando por el contrario, quizás tienes un bebé que acaba de nacer y no duermes. Quizá no tienes tiempo o quizá tienes muchísimo tiempo. Quizás has vivido unas experiencias pasadas que, como te decía, un familiar tuyo ha sufrido un cáncer y no lo ha superado o sí, lo ha superado, vamos a imaginar que lo ha superado y está bien. Pues quizá si tu veterinaria felina sabe esto, que tienes un familiar con cáncer que lo ha superado, quizá te puede proponer una quimio. De hecho, hablamos muchísimo de quimios en el capítulo 105 con Laura, que es mi compañera de aquí en el Gatigos, que ella es especialista en oncología felina. Y bueno, os dejaré el link a las notas del programa de esa entrevista, que el audio es muy malo y lo sé y lo siento porque tuvimos bastantes problemas con los micros, pero vale mucho la pena. La verdad es que Laura tiene unas conclusiones y una manera de pensar en esto de las neoplasias y los tumores felinos que es de envidiar. La verdad es que es una persona con la cabeza muy clara y muy serena para todo esto. Entonces, te recomiendo ese capítulo. Te voy a dejar el link en las notas del programa y si no lo oyes bien, sube un poquito el volumen cuando habla Laura, porque la verdad es que es muy recomendable escuchar todo lo que recomienda en el caso de los cuidadores que tienen gatos con neoplasias. Entonces, volviendo a esto, por ejemplo, si has vivido vidas pasadas, no, si has vivido experiencias pasadas que te han ido bien y pues quizá te pueden proponer un tratamiento similar, quizás si en cambio estás embarazada, pues tu veterinaria felina no te puede proponer una quimio o tiene que plantearte una quimio, pero tu gato deberá estar en casa de otra persona durante ese tiempo, o si sabe que por mucho que quieras no te puedes plantear ir a otro país y viajar para hacer un tratamiento experimental, pues bueno, te explicará, mira, existe esto, yo lo explico mucho, mira, existe esto para los gatos que están con hiperadrenocorticismo o con un síndrome de hipertiroidismo o con una acromegalia, por ejemplo, esto es el ejemplo más reciente, con una acromegalia, pues existe este tratamiento en Suecia que es cirugía, que se hace allí, que tal, que solo hay especialistas allí de momento. No te planteo irte a Suiza o a Suecia, no sé qué he dicho, Suecia he dicho, no te planteo ir a Suecia a hacer esto, aunque fuera ni Suiza ni Suecia, no te planteo ir a ningún lugar. De hecho, en Francia, aquí más cerca, pero lo que pasa es que está en la frontera norte de Francia, ya más para arriba, hay un sitio también, no hace falta irte ni a Suecia ni a Suiza,
Pero no te lo aconsejo entendiendo tu situación, porque significa que quizá te tienes que pasar 15 días allí. Pero te lo explico, porque quizá me equivoco, quizá sí que te lo planteas tú, quizá yo no he entendido bien tu contexto. Entonces te lo explico todo y tú decides. O me explicas más tu contexto o tú decides. No puedo decidir por ti. Y aun haciendo bien la pregunta, repito, la pregunta era, para mi caso y para mi situación, ¿qué me recomendarías? No qué harías tú, cuidado con ahí, con ¿qué me recomendarías? Aún haciendo bien la pregunta, con un buen contexto, con un buen background y todo esto, aún así, la responsabilidad última es tuya. Tú que me estás escuchando, la responsabilidad tuya es vital. O sea, tú tienes la responsabilidad de decidir lo que hacer con tu gato y tú tienes también la decisión y el poder de hacerlo y de no hacerlo. Si no se hace, será por ti. Si se hace, será por ti. Todo. La decisión de vivir, la decisión de no vivir, la decisión de tratar, de no tratar, de tratar así o de tratar asá. La responsabilidad es tuya y la decisión también. Así que las buenas preguntas que puedas hacerle a tu veterinaria felina que sirvan para darte las herramientas necesarias para que puedas tomar las mejores decisiones posibles. Porque tomando tú la decisión, siempre serás feliz con lo que has decidido, porque estarás convencida de que has hecho todo lo posible, sabes que has hecho lo mejor para tu gato y has decidido lo que sea. Ya sea has decidido tratar en Suiza o has decidido tratar en el Congo o donde sea, o irte a Estados Unidos a tratar la enfermedad que sea, o dejar de comer o comer patatas durante un mes para poder tratar eso para tu gato, o pincharle a tu gato esa insulina, que hablamos de alguien que pinchó la insulina a un gato cuando no quería nunca y no se planteaba nunca pincharle insulina a su gatita. De esto hablamos en el curso de diabetes, hablamos de Alfa, que es la gatita que finalmente no, enseguida dijimos, es que es esto o nada, no hay más opciones. Ahora hay otros tratamientos, pero en ese momento no había más opción. Fue eso, fue pinchar, no fue nada, fue pinchar. Tomar todas estas decisiones es tu responsabilidad y yo creo que cualquier decisión tomada con buen contexto, con buena información y desde el corazón es perfectamente válida. Y después de este filosófico episodio de viernes, que en lugar de llamarlos off topic los vamos a llamar de filosofía y psicología barata, como dice mi suegra, psicología barata, pues ya creo que ya está, ya podemos terminar el episodio de hoy. Si tenéis alguna propuesta de episodios filosóficos o no, de episodios un poco más técnicos, me los podéis dejar como siempre en pusito.cat/contactar. Y si tenéis alguna propuesta de pregunta mejor que hacerle a vuestra veterinaria felina, me podéis decir. Así también podemos hablar de ella. ¿Qué preguntas les habéis hecho a vuestra veterinaria felina? Os he dejado, de hecho, en Spotify la pregunta de si le habéis hecho, la pregunta que a mí no me gusta que me hagan, si se la habéis hecho alguna vez a vuestra veterinaria felina. Y si se la habéis hecho y me lo podéis decir, pues genial. Y si ya os digo, tú que estás escuchando este podcast, alguna vez me has hecho a mí, espero haberte ayudado en todo lo que he podido. Es decir, espero haber reformulado esa pregunta para poder ayudarte, porque esa pregunta no te ayudaba. Esa pregunta era, entiendo desde dónde nacía y entiendo que yo la respuesta que te di en ese momento seguramente fue para ayudarte a tomar una decisión lo más adecuada posible. Espero que así haya sido y nada, para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es: la situación de cada cuidador es distinta, personal e incomparable. La decisión tiene que ser tomada por quien la va a ejecutar. Y por quien la va a ejecutar no me refiero a, por ejemplo, quién va a hacer la radiografía o quién va a hacer la eutanasia en el peor de los casos, sino en quién va a sufrir esto. Y al final quien lo va a sufrir va a ser tu gato y tú. Así que la decisión tiene que ser tomada por ti. Así que no puede ser otra persona quien decida lo que es mejor para ti, pensando en lo que haría esa persona. ¿Me explico? No me explico, ya lo veo, no. Lo que os he dicho a todo el rato, al final, que
lo que yo haría si ese gato está en la consulta y fuera mío, lo que yo haría si ese gato fuera mío, es absolutamente distinto de lo que yo te recomendaría. Yo te puedo decir, mira, yo si ese gato fuera mío, haría esto, esto y esto, pero entiendo que yo estoy un poco loca, entiendo que quizá lo que yo tengo mi contexto en casa, yo sé que me puedo llevar a Pupusito a casa y ponerle una vía y ponerlo con suero intravenoso, pero no te voy a dejar que lo hagas tú porque no tienes las condiciones necesarias en casa, porque me lo has explicado, porque tienes un perro, porque tienes otro gato, porque tienes un niño que les tira las orejas y los bigotes al gato, y no te voy a dejar que te lleves al gato con la vía puesta y con el suero enchufado, por ejemplo. Mi objetivo siempre es pensar en el gato, obviamente, en el paciente, pero hay que tener en cuenta el global. Evidentemente explicando todas las opciones. Esta es la opción A, implica esto, esto y lo esto. Esta es la opción B, implica esta otra y esta otra cosa. Y esta es la opción C, que bla, 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 así, ¿vale? Esto cuando tenemos la suerte de tener más de una opción, claro, porque a veces no tenemos más de una opción. En fin, ya sabéis lo que os he dicho, el resumen de estos 20 y pico largos minutos es que tengáis todo el contexto posible para tomar vosotros las decisiones y si no lo tenéis, explicad vuestro contexto a vuestra veterinaria felina con total confianza en todos los momentos del día y hacedlo así y hablad con vuestra veterinaria felina para que ella o él pueda ayudaros en todo lo posible. Así que nada, no me repito más. Recordad que tenéis cada mes un sorteo de una asesoría felina conmigo. Solo tenéis que entrar en la newsletter, solo tenéis que estar formando parte de la newsletter. Lo tenéis todo en las notas del programa, igual que tenéis el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días. Muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí cada día. Y sobre todo por apuntarte a los cursos, que esto es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y pueda seguir ayudando a más gatos. Nos vemos ya el lunes con una enfermedad que es muy importante que sepas reconocer. Que tengas un muy buen fin de semana y espero que puedas pasar mucho tiempo con tu gato. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.